Historia de Poncio Pilato, desde sus comienzos hasta su final según la Biblia y la Iglesia Católica. Poncio Pilato, figura central en los relatos de la Pasión de Cristo, fue un gobernador romano de la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Su papel en los eventos de la crucifixión de Jesús lo ha hecho una de las figuras más conocidas y controvertidas en la historia bíblica, y su historia ofrece una lección sobre el poder, la moralidad y la debilidad humana. Los comienzos de Pilato y su papel como gobernador. Poncio Pilato fue un procurador romano que administraba Judea, un territorio conquistado por Roma y gobernado con mano dura. La información histórica sobre sus primeros años como gobernador es limitada, pero los evangelios y los relatos históricos apuntan a que su gobierno estuvo marcado por varios incidentes violentos. Pilato era conocido por su postura dura y muchas veces insensible hacia las tradiciones judías, lo que generó conflictos con los líderes religiosos locales. Uno de los incidentes más famosos en los que Pilato estuvo involucrado ocurrió cuando introdujo imágenes de César en Jerusalén, lo que provocó una fuerte protesta entre los judíos, que consideraban este acto una violación de su fe. Según Flavio Josefo, un historiador judío, Pilato no dudó en usar la fuerza para reprimir estas manifestaciones, lo que reflejaba su disposición a usar la violencia para mantener el orden y la autoridad romana. Sin embargo, este tipo de tácticas también le generaron mucha animosidad entre los judíos, y esa animosidad sería relevante cuando Pilato tuvo que lidiar con Jesús. Pilato y el juicio de Jesús. El momento culminante de la figura de Pilato en los Evangelios es, sin duda, su papel en el juicio de Jesús. Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, los líderes religiosos judíos, incapaces de ejecutar una sentencia de muerte por su cuenta bajo el dominio romano, llevaron a Jesús ante Pilato para que emitiera la condena. En este contexto, Pilato se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tiene el poder de decidir la suerte de Jesús, por otro, teme una rebelión popular si toma una decisión que desagrade al pueblo. Los evangelios muestran que Pilato no encontraba culpabilidad en Jesús. En el Evangelio de Mateo, 27 horas y 24 minutos, Pilato, al ver que no lograba calmar las tensiones, se lava las manos delante de la multitud, diciendo, «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Este acto simbólico de lavarse las manos se ha interpretado como un intento de desvincularse de la responsabilidad de la condena a muerte de Jesús. Pilato, aunque reconoce la inocencia de Jesús, se siente presionado por la multitud y las autoridades religiosas. El Evangelio de Juan, 18:38, registra el diálogo entre Pilato y Jesús, donde Pilato pregunta, ¿qué es la verdad?, al no entender completamente la misión y el propósito de Jesús, quien se presenta como el testigo de la verdad. Este pasaje refleja la desconexión y la falta de entendimiento entre Pilato y la enseñanza de Jesús, y la lucha interna de Pilato entre lo que es justo y lo que es políticamente conveniente. En Lucas 23:4, Pilato declara, «No encuentro ningún motivo de condena en este hombre», reiterando que no considera que Jesús haya cometido un crimen digno de muerte. Sin embargo, ante la presión de la multitud y el miedo a un levantamiento, Pilato cede y ordena la crucifixión de Jesús, un acto que resalta la fragilidad humana y la corrupción del poder. El lavatorio de manos, la señal de su impotencia moral. El acto de Pilato de lavarse las manos se ha convertido en un símbolo de la falta de responsabilidad y de rendición ante el miedo. Aunque Pilato trató de evadir la responsabilidad, la Iglesia Católica enseña que este acto no lo absolvió de su pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que Pilato, al ceder ante las presiones de la multitud, actuó de manera inmoral, eligiendo la seguridad política sobre la justicia. Su acción ilustra cómo el miedo al conflicto y el deseo de agradar a la multitud pueden llevar a decisiones injustas. Mateo 27 horas y 24 minutos, Pilato, al ver que no podía hacer nada y que se estaba formando un gran alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Este versículo resalta la responsabilidad que Pilato evitó asumir y, en última instancia, su papel en la condena injusta de Jesús. La Iglesia Católica interpreta este acto como una forma de asumir la culpa indirectamente, ya que al no hacer nada, Pilato permitió la injusticia. El juicio de Jesús ante Pilato, la debilidad del poder.
El Evangelio de Juan 19:1-16 relata cómo Pilato, al no encontrar culpa en Jesús, intenta liberarlo. Pero bajo la presión de los líderes judíos, que insisten en que Jesús sea proclamado rey de los judíos, Pilato se ve atrapado en una situación sin salida. A pesar de su propia declaración de la inocencia de Jesús, decide finalmente ceder a la presión y autoriza la crucifixión. Este acto revela no solo la debilidad de Pilato ante las fuerzas externas, sino también la lucha interna entre la moralidad y el poder. Su incapacidad para defender la justicia, a pesar de saber que Jesús era inocente, lo convierte en un ejemplo de la corrupción del poder humano. El final de Pilato, la historia de su caída. Según fuentes históricas, después de la crucifixión de Jesús, Pilato fue llamado a Roma para responder por su gestión en Judea. Aunque no se conocen todos los detalles de su destino, la tradición sostiene que Pilato fue destituido por el emperador Calígula debido a su manejo erróneo de las situaciones políticas en Judea y su relación tensa con los judíos. Algunas fuentes, como el historiador Eusebio, sugieren que Pilato se exilió y, según algunas leyendas, murió trágicamente. En cuanto a su vida después de los eventos de la crucifixión, la Iglesia Católica, a través de sus escritos, no lo presenta como un hombre redimido. Sin embargo, en algunas tradiciones, como la copta, Pilato y su esposa Claudia Procula son considerados mártires, aunque estas historias no tienen respaldo canónico. Poncio Pilato representa una figura de gran complejidad moral en los Evangelios. Su historia es un ejemplo de cómo el miedo y la ambición pueden llevar a la injusticia, y cómo las decisiones difíciles pueden poner a prueba el carácter humano. Aunque Pilato se declaró inocente de la sangre de Jesús, su acto de rendirse ante las presiones políticas lo convirtió en un cómplice en la crucifixión. Esta historia invita a los creyentes a reflexionar sobre el papel de la justicia, la moralidad y el coraje en sus propias vidas. La figura de Poncio Pilato, tal como aparece en los Evangelios, ofrece una profunda reflexión sobre las decisiones humanas en contextos de poder y presión social. Su papel en el juicio y condena de Jesús es un claro ejemplo de cómo el miedo, la debilidad moral y la conveniencia política pueden llevar a una persona a tomar decisiones injustas, incluso cuando se tiene el conocimiento de lo correcto. Pilato, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, opta por ceder ante las expectativas de los líderes religiosos y la multitud, entregando al Hijo de Dios a una muerte injusta, simplemente para evitar el conflicto y preservar su posición en el poder. Este acto de ceder a las presiones externas y evadir la responsabilidad de su decisión, representado en el símbolo del lavado de manos, ilustra una falta de integridad que va más allá de la figura de Pilato. Este rechazo a reconocer la verdad también se refleja en muchas situaciones del mundo moderno.